Muy buenas. Javier, hoy vienes muy cosa nostra. Hoy vengo con un montón de argumentos porque te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, Juan. Y haciéndome así también, Sí, ¿no? sí, para que quede claro por dónde van los tiros. Pero no me has traído ninguna cabeza de caballo ni nada, ¿no? Hombre, sí, con todo este despliegue necesito una cabeza de caballo, es que te cuesta entender las cosas. No me hace falta ninguna. Hoy las secciones, esto me suena. Pues un tema que suena a todo el mundo, que es, pues eso, la mafia, ¿no? Esos malvados arquetípicos que han sido tan inmortalizados en el mundo del cine. Pero te voy a hacer una pregunta, Juan, ¿qué es exactamente para ti un mafioso? Hombre, para mí es la banda sonora de Nino Rota en El Padrino, es esa interpretación magistral, esa obra cumbre de la interpretación que es Marlon Brando haciendo de Don Corleone. Correcto, es por lo que nos suena, ¿no?, a todos ese término de la mafia. Pero bueno, es una cosa más compleja que ese simple crimen organizado que mucha gente interpreta normalmente. Tiene un origen histórico, ¿no? Correcto, que lo podemos más o menos encuadrar hacia el siglo XVIII. Por ejemplo, la palabra camorra, que seguro que te suena. Sí, es de la mafia napolitana. Napolitana, correcto. Aparece por primera vez escrita en un documento del Reino de Nápoles en 1735, referida a la tasa que había que pagar en los locales de juego para que las cosas fueran bien y no hubiera un pequeño accidente misterioso que ha ocurrido sería ahí, ¿no? una pena que este vaso se cayera al suelo. Exacto, ¡Placa! y tuviera que pegarte con un palo. Bueno, pues más o menos es este siglo cuando empiezan a surgir, pero no solo en Italia, sino por todo el mundo, ¿no? Lo vemos aquí en la realidad aumentada. Pues tienes, por ejemplo, las mafias asiáticas, que estas se pueden remontar incluso al siglo XVII. Pues tenemos la yakuza en Japón, así generalizando mucho, derivados de esos samuráis ronin que derivan en mercenarios. Tenemos las tríadas chinas, que provienen de sociedades secretas. Tenemos la mafia rusa, a principios del siglo... A medio camino entre Europa y Asia, Exactamente. esos ladrones en la ley, los Bori, que yo uso en mis antiguos novelas. ladrones de caballo, correcto, Claro, antiguos eso. ladrones de caballos, exacto. Y luego pues tenemos Italia, ¿no?, la cuna de las mafias más clásicas, como serían, por ejemplo, pues la camorra en Nápoles, la 'ndrangheta en Calabria y la mafia siciliana, que posteriormente sería conocida como la Cosa Nostra. La más famosa del mundo, al final. Exactamente, la más famosa. Todas estas italianas se consolidan sobre todo a mediados del siglo XIX, en estos turbulentos años de la unificación italiana, a pesar de que hay una teoría muy interesante que remonta a la mafia siciliana a un siglo anterior, al siglo XVIII, y a un producto muy concreto, este de aquí. Los limones. Los limones. Espera un momento, me estás diciendo que la mafia empieza con los limones. Bueno, es una de las teorías que se manejan últimamente. ¿Y en qué se basa? Bueno, pues que en el siglo XVIII por fin se divulgó la idea de que los cítricos pues, van muy bien contra el escorbuto, y entonces las marinas de Occidente empezaron a hacer pedidos enormes de limones que se cultivaban en Sicilia. Entonces, claro, tanto agricultores como terratenientes necesitaban dar salida a un producto, había necesidad de protección, de vigilancia de las granjas, y estas organizaciones familiares de entrada serían los que mediante el uso de la violencia pues ejercerían esa protección y esa administración, esa salida comercial del producto, ¿no? Pues mediante la extorsión o incluso el asesinato. Todo esto gira en torno a un eje, otra palabra que seguro que te suena, que es omertá. La omertá, claro, es esa ley del silencio, no vamos a colaborar con los... No vamos a ser soplones, en definitiva. Exactamente, ¿no? se trata de no colaborar con las autoridades, ¿no?, de que entre nosotros nos lo apañamos todo muy bien. Es un poco en lo que gira, en torno a lo que gira todo este sistema mafioso. Y luego, pues ya a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, tenemos una emigración de las mafias europeas hacia Estados Unidos, ¿no? Primero las mafias irlandesas y luego una primera oleada de inmigrantes italianos y mafiosos. Por ejemplo, aquí tenemos la organización Mano Negra, pero sobre todo será con el ascenso del fascismo en Italia, con Mussolini, cuando hay una auténtica desbandada de mafiosos sicilianos que pasan todos a Estados Unidos. Es ahí cuando ya se crea esta rama italoamericana de la mafia siciliana, que es la que conocemos como la Cosa Nostra. Pues con personajes, claro, tan icónicos como este, ¿no?, Lucky Luciano o Frank Costello, que además se enmarcan en ese periodo de la ley seca, ¿no?, que fue el que causó precisamente el auge de esta mafia en concreto, claro, con la venta y la distribución de alcohol. Los Intocables de Elliot Ness, exactamente, grandes películas, probablemente todo muy pop, todo muy popero, todo muy trastocado. Que incluso sí, que realmente es ficción, pero incluso luego los mafiosos posteriormente acabaron adoptando estas estéticas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estas películas a veces han liado un poco, por ejemplo, el tema de Padrino no se llamaban así. Lo podemos ver aquí en la realidad aumentada, como por ejemplo sería esa estructura, ¿no?, de la mafia siciliana. Es una estructura jerárquica, piramidal, son diversas familias. Entonces el jefe de la familia es el don, por debajo tenemos por los cargos intermedios, por ejemplo como el consigliere, que viene a ser una especie de mediador entre las distintas familias. Tenemos el sottocapo, el capo regime, y luego ya digamos en la base, pues los sicarios, ¿no?, los soldati, associati, que son los que hacen el trabajo sucio, por así decirlo. En esta realidad aumentada nos has explicado perfectamente cómo funciona la mafia siciliana e italiana, la Cosa Nostra. ¿Es, digamos, el sistema de todas las mafias? No, esto es
muy interesante porque cada una realmente funciona de forma distinta. Por ejemplo, las tríadas chinas no tienen nada que ver. Se trata de tres, funcionan en grupos de 3 personas, sin relación entre ellas, y de las cuales solo una de ellas tiene contacto con un superior, con lo cual es muy difícil meterse ahí en medio. Claro, un poco como las células terroristas, que solo hay una persona que tiene contacto con los jefes, los demás son un poco como los machacas, los soldados, ¿no? Exacto, es complicado penetrar en la organización, ¿no? Bueno, en fin, sin movernos de Asia, otra cosa muy interesante sobre las mafias es cómo utilizan el aspecto visual, los tatuajes, que son un elemento que puede mostrar pertenencia o incluso rango dentro de la organización, y esto es algo que, por ejemplo, es muy característico de la yakuza, la mafia japonesa. Pero ya que es un tema tan visual, estoy pensando que en vez de explicártelo, casi mejor lo vemos en un vídeo que te he traído. ¿Te parece Pónmelo, bien? por favor. No te tengo que coaccionar con esto, ¿no? No. Venga, dentro vídeo. El país del sol naciente también tiene su mafia, la archiconocida yakuza. Su nacimiento se remonta al siglo XVII. Durante el periodo Edo se puso fin a los constantes enfrentamientos entre clanes que se venían produciendo por todo Japón. Eso provocó que un gran número de samuráis se quedase sin trabajo, sin derecho a indemnización y sin paro. Algunos se reconvirtieron en funcionarios, otros en comerciantes, pero muchos otros deambularon por los caminos del país cometiendo actos de pillaje. El término yakuza proviene de un juego de naipes tradicional japonés y representa los números 8, 9 y 3. Estos números son la mano con menos valor. Así, en un principio que te dijeran yakuza era como si te llamaran inútil, inhábil, inservible, vano, incapaz, inane, irrelevante, en fin, ya lo pilláis. Pero con el tiempo, las bandas hicieron suyo este sobrenombre. Aunque presumen de orígenes caballerescos, lo cierto es que estos hay que buscarlos en las bandas de tahúres y vendedores ambulantes de técnicas engañosas. A finales del siglo XIX y principios del XX surgió una yakuza de élite que dejó el menudeo y se acercó al poder. Desde entonces comenzaron a influir en política, sobre todo relacionados con grupos ultranacionalistas. En la actualidad se calcula que alrededor de 30.000 personas forman parte de la yakuza. La mayoría se agrupa en 3 grandes sindicatos: la Yamaguchi-gumi, la Sumiyoshi-kai y la Inagawa-kai. La Yamaguchi-gumi cuenta con 5.000 miembros activos, lo que la convierte en la mayor banda mafiosa del mundo, pero hace inviable las cenas de empresa. Su estructura es piramidal y se organizan en familias con un jefe al frente y niveles de hermanos mayores y hermanos menores. Es un sistema de relaciones conocido como Oyabun-konu. Oyabun significa el papel del padre y Kobun el papel del hijo. El primero ofrece consejo y ayuda a cambio de la lealtad absoluta del segundo. El rito iniciático se establece con copas de sake, uno enfrente del otro. Beben de su copa y luego la intercambian. La del padre siempre está más llena para marcar la jerarquía. Uno de los signos más característicos de la yakuza son los tatuajes. Los lucen con orgullo y sirven para mostrar su estatus dentro de la organización. Aunque la técnica tradicional es dolorosa, para los miembros de la yakuza es una prueba de fuerza y coraje. A veces los dibujos sobre la piel son auténticas obras de arte. Sin embargo, en muchos lugares, como baños públicos, no permiten entrar a personas con el cuerpo tatuado. La yakuza está presente en actividades como el juego, la prostitución, la extorsión, el cobro de deudas, el chantaje empresarial, los desahucios y la usura. Otra de sus peculiaridades es la amputación de dedos, y no precisamente porque sea de mala educación señalada. Es una forma de castigo y expiación de los errores. En muchas ocasiones sirve para resolver disputas internas y atajar posibles divisiones. Pese a todo esto, es una de las organizaciones criminales con mayor aceptación en su propio país, y para algunos sectores canaliza y controla la delincuencia. En cualquier caso, recordad la lección. Nunca os riáis de vuestro adversario si lleva una mala mano en la partida. Nunca sabes cómo puede acabar. ¡Yakuza! Bueno, pues lo hemos visto, ¿no?, en el vídeo, como Yamaguchi-gumi es actualmente el clan más poderoso de la yakuza. Y claro, ¿en qué momento surgen y crecen y se consolidan? A partir de la Segunda Guerra Mundial, con ese contexto que conocemos, ¿no? Claro, con la derrota japonesa, una población deprimida, ocupada por Estados Unidos, con una gran falta de servicios y productos básicos, que es la yakuza la que se encarga de proporcionarlos. ¿Quién es este señor de aquí, por cierto? Pues fíjate, este es Taoka, es el tercer líder histórico del clan Yamaguchi-gumi, que es el que consiguió esta expansión brutal y que llega hasta hoy por ese arraigo, ¿no?, que es lógico que tenga la sociedad japonesa. Pues fíjate, hasta el punto de que la organización como tal es perfectamente legal y tienen sus sedes, sus oficinas, su página web, sus tarjetas de visita. En fin, es que es otro mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial hay otro contexto radicalmente distinto, entonces surgen pues las nuevas mafias. Pues tenemos a los Munjiki en Kenia en los años 80, dedicados a la extorsión. Tenemos las nuevas mafias rusas que aparecen a partir de la caída de la URSS y con esas privatizaciones loquísimas que hubo. El gas, el petróleo... Exactamente. Tenemos, por ejemplo, la mafia turca, que es la principal proveedora de heroína de Europa actualmente, o la mafia israelí, que funciona con un rollito parecido a la siciliana, ¿no?, en plan familiar. Luego tenemos pues los conocidísimos carteles mexicanos, pues que también, ¿no?, ahora últimamente además se han
mostrado mucho en series y en cine. Si te fijas, cuando miras todo el panorama, ves que las mafias, ¿cuándo surgen? Pues hay dos grandes condicionantes. Uno, que hay una gran demanda de un producto o servicio determinado, sea el que sea, y por otro lado, cuando el poder político o no puede o no quiere gestionarlo, organizarlo, regularlo, entonces pues en esa zona gris, en esa zona oscura, pues es donde surgen estos malvados, ¿no? La mafia. Me ha gustado Yo me mucho ya estas conozco. conclusiones que has traído hoy, Javier Traité, pero hay una conclusión más y ten mucho ojito. ¿Vienes a mi programa el día de la boda de mi hija y ni siquiera me llamas padrino? Pero, a ver, ¿tengo que coger la katana o cómo va esto exactamente? Lo que tienes que coger es la puerta y marcharte. Muchísimas gracias, Javier Traité.